déjà vu. Entras a tu cafetería favorita y de repente todo parece una repetición. La sonrisa del barista, el sonido de la máquina de espresso y esa chica en la esquina hablando por teléfono. Es como si ya hubieras vivido estas escenas, aunque no sea así. Tu cerebro prácticamente grita: esto me resulta demasiado familiar. Si bien la lógica responde con un rotundo no, acabas de experimentar un déjà vu, un fallo de memoria que ocurre cuando tu cerebro archiva accidentalmente una nueva experiencia, como si ya la hubieras vivido. Una forma sencilla de entenderlo es como si tu memoria se retrasara, haciendo que la percepción presente se sienta como un recuerdo. Los científicos creen que el déjà vu es un fallo del lóbulo temporal del cerebro, lo que resulta en una extraña superposición entre las señales de la memoria a corto y largo plazo. En resumen, no eres adivino, simplemente estás experimentando un déjà vu real. Estás escribiendo la palabra amor, y después de la sexta o séptima vez, parece estar mal. Las letras se ven extrañas, como si te miraran fijamente. De repente te preguntas: ¿un momento, así es como se escribe? Una palabra que has conocido toda la vida se ha vuelto incomprensible. Eso es déjà vu, a menudo considerado el gemelo malvado del déjà vu. En lugar de que tu cerebro registre algo como demasiado familiar, lo rechaza por completo. Cada día las cosas parecen nuevas o extrañas, como ver tu propio nombre y pensar que esta vez está mal escrito. Según los expertos, el déjà vu es la forma que tiene tu cerebro de reiniciarse, deteniendo momentáneamente la conexión entre el reconocimiento y el significado. Este fenómeno suele ocurrir cuando hay repetición, lo que provoca que tus neuronas se cansen de procesar la misma información, resultando en una rebelión temporal. Así que no, la palabra amor no se ha vuelto rara. Tu cerebro te la jugó, la tenías en la punta de la lengua. Tus amigos te escuchan atentamente mientras cuentas una historia cuando de repente te quedas en blanco. El nombre está ahí, alejándose de tu alcance. Entrecierras los ojos, chasqueas los dedos, haces ruidos extraños e incluso intentas pronunciarlo como si empezara con K, lo juro. Sin embargo, tus amigos tampoco pueden ayudarte. Simplemente se inclinan hacia ti y esperan a que lo resuelva. Pero ni siquiera con la presión se te ocurre nada. Acabas de experimentar el famoso lapsus de memoria. Sabes la palabra o frase, pero el intento de recordarla se detiene a medias. Imagínalo como si tu cerebro abriera la carpeta correcta, pero la palabra exacta se hubiera caído debajo del armario. Los expertos creen que esto ocurre porque la vía fonética o grafética no se activó por completo. Esto explica por qué puedes recordar fragmentos, como si fueran solo 4 letras, pero no la palabra completa. Pero no te preocupes, esa palabra suele volver a tu mente cuando pierdes el sueño a las 3 de la mañana, solo que ya a nadie le importa amnesia infantil. Alguien te pregunta por tu tercer cumpleaños. Pasteo, globus, caos. Sin embargo, tu cerebro no puede recordar nada. Sientes como si tu vida antes de cumplir 3 años hubiera sido borrada de los archivos. Sin duda, tus padres dicen que hiciste cosas muy tiernas, pero tus recuerdos no existen. La amnesia infantil acaba de manifestarse. La mayoría de los adultos no recuerdan sus primeros recuerdos de la infancia porque el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro, aún se estaba desarrollando. Si a eso le sumamos un lenguaje incompleto y eventos que no se almacenaron correctamente, la situación empeora. Así que esas fotos antiguas, lo siento, pero probablemente solo reflejan cómo crees recordar los eventos, cuando en realidad estás reconstruyendo las historias que te cuenta tu familia. No es que tu infancia no fuera divertida, sino que tu cerebro estaba demasiado ocupado desarrollándose como para guardar registros. En otras palabras, tus recuerdos de la infancia están permanentemente archivados en falsos recuerdos. Estás completamente seguro de que tu mejor amigo llevaba una camisa amarilla ese día. Incluso lo juras en el juzgado. Pero luego se presentan las fotos como prueba y lleva una camisa naranja. Acabas de desbloquear un falso recuerdo. Tu cerebro no es un disco duro, sino más bien un improvisador mediocre. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas un poco. Y cuando se añaden sugestiones, preguntas capciosas e imaginación, todo se vuelve aún más confuso. La psicóloga Elizabeth Loftus ha demostrado lo fácil que es implantar recuerdos falsos en las personas. En uno de sus estudios, los participantes recordaban haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños, aunque nunca ocurrió. Tu memoria no es solo una grabación, sino una remezcla, y cuanto más recuerdas algo, mayor es el riesgo de alterarlo. Así que la próxima vez que estés completamente seguro de recordar algo, tómatelo con pinzas en efecto Mandela. Tu teléfono ilumina tu rostro en la oscuridad de tu habitación. Estás leyendo los comentarios después de haberte enfrascado en un acalorado debate. ¿Alguna vez Pikachu tuvo la punta de la cola negra? Algunos comentaristas juran que sí, mientras que otros insisten en que no. Ese debate te introdujo al mundo del efecto Mandela, un fallo de memoria en el que un grupo de personas recuerda erróneamente, con total seguridad, el mismo detalle. El nombre proviene de quienes recordaban que Nelson Mandela había muerto en prisión en la década de 1980,
cuando en realidad no fue así. El efecto Mandela se produce debido a atajos mentales. Rellenamos los huecos con patrones familiares. Por ejemplo, asumir que la cola de Pikachu coincide con sus orejas. Los rumores, la repetición y la cultura popular también influyen en que estos errores se arraiguen en la memoria. En consecuencia, muchas personas empiezan a recordar algo incorrecto juntas. Lo más importante es que el efecto Mandela no tiene nada que ver con universos alternativos. De todos modos, no hay nada de malo en imaginar un mundo donde los osos Berenstain fueran realmente los osos Berenstain. ¿Recuerdas aquella vez que estabas contando una historia en la cena y de repente empezaste a inventar cosas sin darte cuenta? Tus amigos quedaron impresionados, y eso solo te animó a seguir añadiendo más y más giros, sorpresas y remates. Pues bien, eso es lo que significa inventar. A primera vista, parece una mentira, pero a diferencia de esta, la confabulación no es intencional. Más bien, ocurre cuando la memoria intenta llenar los vacíos con suposiciones razonables. Las personas que han sufrido traumas cerebrales o que padecen afecciones como el síndrome de Korsakoff tienden a confabular de forma extraña. Incluso las personas sanas lo hacen. Es como si tu cerebro se resistiera a admitir que desconoce algo. Así que, en lugar de decir no lo sé, inventa detalles irrelevantes. Es muy parecido a la función de autocompletar del teléfono, solo que se ha descontrolado. Pero quizás lo más extraño de todo es que los recuerdos confabulados se sienten tan reales como los verdaderos. Incluso puedes someterte a una prueba del polígrafo y superarla contando esas historias inventadas. Así que la próxima vez que la abuela insista en que compartió una pizza con la reina en la cafetería de la esquina, no le arruines la diversión. Inflación de la imaginación. Sueñas despierto con viajar en un transbordador espacial cuando eras niño. Cuanto más lo imagines, más real se sentirá. Al final, estás completamente seguro de que sucedió. Bien hecho. Has caído en la trampa de la inflación de la imaginación. Un fallo de memoria que ocurre al visualizar un suceso engaña a tu cerebro haciéndole creer que es un recuerdo. Mientras te concentras en imaginar el evento, sin darte cuenta, fortaleces la imagen mental hasta que no puedes distinguirla de la realidad. Los expertos han demostrado que simplemente pedirle a la gente que imagine un evento, como perderse en un centro comercial de niños, aumenta la probabilidad de que lo recuerden en el futuro. En resumen, tu cerebro no siempre distingue claramente entre recuerdo y fantasía. Cuanto más realista es la imaginación, más fuerte se vuelve. ¿Ese viaje a Francia de niño? Bueno, nunca sucedió. Tu cerebro es un gran mentiroso y te mintió sobre ti mismo. Desinformación posterior al suceso. Acabas de presenciar un accidente de coche. Un rato después, tu amigo te dice que viste al coche blanco saltarse el stop pero ir a rush. Te preguntas. De repente, tu memoria cambia y estás convencido de que era blanco. Lo que te ocurrió fue un ejemplo de desinformación posterior al suceso. Los recuerdos son frágiles, sobre todo justo después de los hechos. Cuando recibimos información engañosa, nuestro cerebro reescribe el recuerdo para que coincida. La psicóloga Elizabeth Loftus lo ilustró preguntando a varias personas sobre accidentes de coche, cuando Loftus usó la palabra choque en lugar de golpe. Los sujetos recordaron que los vehículos se movían más rápido de lo que iban. La influencia cambia cómo describimos los hechos y cómo los recordamos realmente. Pero ¿sabes lo más inquietante? Los tribunales solían depender en gran medida del testimonio de testigos presenciales, a pesar de que es fácil manipular la amnesia de la fuente. Imagina que estás sentado a la mesa con tu familia y amigos, contando una historia muy graciosa. Todos se ríen de lo divertida que es. De repente, justo cuando las risas se apagan, alguien pregunta, ¿de dónde has oído eso ante? Quedas en blanco. ¿Te lo contó alguien? ¿Lo viste en Instagram o TikTok? ¿O tal vez lo leíste en un blog? Te das cuenta de que no puedes recordar exactamente de dónde sacaste la historia. Esto se conoce como amnesia de la fuente, un fenómeno por el cual recuerdas algo pero no puedes recordar de dónde proviene. En esencia, tu cerebro conserva el contenido, pero pierde la referencia a su origen. Este fallo de memoria a veces puede hacer que repitas opiniones falsas o desinformadas con tanta seguridad que las presentes como si fueran hechos, sin que seas conscientemente deshonesto and cryptomnesia. En 1969, el músico inglés George Harrison, conocido por ser el guitarrista principal de los Beatles, compuso My Sweet Lord, un éxito mundial instantáneo. Poco después, la productora Bright Tunes lo demandó, alegando que había copiado la melodía del éxito número 1 de 1963, He's So Fine, de The Chiffons Now. Si bien Harrison admitió conocer la canción de The Chiffons, negó haberla copiado. Un juez dictaminó posteriormente que Harrison probablemente la había copiado accidentalmente y le ordenó pagar más de $500,000 en regalías. El caso de Harrison es uno de los ejemplos más famosos de criptomnesia, también conocida como plagio involuntario. La criptomnesia es un fallo de memoria que te hace recordar una información o idea olvidada,
haciéndola creer que es algo nuevo. Es común entre escritores, artistas, investigadores, incluso inventores. Con la criptamnesia no se roba una idea intencionalmente. Más bien, el cerebro recupera la información pero olvida la fuente, lo que hace que la información parezca una inspiración. Atribución errónea en 1984. Jennifer Thompson, entonces una estudiante universitaria de 22 años en Carolina del Norte, fue víctima de un violento ataque a punta de cuchillo. Tras denunciar el incidente a la policía, se elaboró un retrato robot del agresor. A Jennifer le mostraron fotografías de 6 hombres. Tras varios minutos eligió 2 fotos y, después de más tiempo, finalmente se decidió por la de Ronald Cotton, de 22 años, diciendo, creo que es él. Al ver una rueda de reconocimiento con 7 hombres, volvió a dudar, pero finalmente decidió que Cotton era quien más se parecía a su agresor. Su testimonio en el juicio llevó a la condena de Cotton a 2 cadenas perpetuas. Tras cumplir 11 años de su condena, el ADN determinó que era inocente. El verdadero culpable fue capturado y sentenciado. El caso de Cotton es uno de tantos en los que testigos presenciales atribuyen erróneamente un crimen a la persona equivocada. La atribución errónea ocurre cuando recuerdas correctamente el contenido, pero lo asocias a la persona equivocada. Los errores de tiempo o lugar también suceden en situaciones cotidianas, inofensivas. Por ejemplo, recordar un evento presenciado en la vida real solo para descubrir después que era una escena de una película, o atribuir un dato a una persona cuando en realidad lo obtuviste de otra. Faluji memoria fotográfica. Al pensar en un evento traumático, como el día en que perdiste a un ser querido, probablemente puedas describir con exactitud dónde estabas, qué hacías e incluso qué ropa llevabas. Es como si el momento se hubiera congelado en el tiempo, como una fotografía mental. A esto se le llama memoria fotográfica. Pero por muy vívidos que parezcan, los recuerdos fotográficos no siempre son precisos. La mente humana no es una cámara y con el paso del tiempo tiende a mezclar los detalles de nuestras experiencias pasadas, a veces incluso combinando varios eventos en un solo recuerdo. Estos cambios crean una versión reeditada de ese recuerdo en nuestra memoria. Desafortunadamente, los fallos de memoria fotográfica son más comunes de lo que crees. Por ejemplo, 10 días después del 1 de septiembre, un grupo de investigadores entrevistó a varias personas sobre sus recuerdos de los eventos y experiencias. Posteriormente, realizaron entrevistas de seguimiento cada año durante los 2 años siguientes. A lo largo del estudio, los participantes mantuvieron la confianza en sus recuerdos sobre los sucesos de ese día. Sin embargo, los investigadores encontraron inconsistencias entre estos recuerdos posteriores y las entrevistas iniciales. Decaimiento de la memoria en sí. Comprarás un teléfono nuevo hoy. Probablemente dedicarías las primeras horas a instalar todas tus aplicaciones favoritas. Con el tiempo, sin embargo, terminarás usando solo unas pocas de esas aplicaciones en tu pantalla de inicio. Finalmente, te olvidarás de todas las demás y tu teléfono las eliminará o archivará. Esto es similar a cómo funciona tu cerebro. A la información o los recuerdos no utilizados se desvanecen con el tiempo, un fenómeno conocido como deterioro de la memoria. Ahora bien, un recuerdo no desaparece sin más. Con el tiempo, su fuerza disminuye a menos que se refresque, y simplemente se vuelve más difícil de recuperar. Esto explica por qué estudiar intensivamente para un examen funciona a corto plazo. Pero como nunca se repasa el material, es casi imposible recordarlo a largo plazo. El deterioro de la memoria ayuda a que el cerebro sea eficiente para que no malgaste energía recordando cada detalle aleatorio que se encuentra. Constantment sobre escritura. Abres un documento de Word guardado en tu ordenador para añadir algo nuevo. Escribes los nuevos detalles, guardas y cierras el documento. Más tarde te das cuenta de que borraste parte del texto original y ahora se ha perdido para siempre. Esto se conoce como sobreescritura, algo que tu cerebro también hace con frecuencia. Cuando recuperas un recuerdo, tu cerebro lo reactiva, de forma similar a abrir un archivo en un ordenador. Sin embargo, al restaurar ese recuerdo, a menudo se cuelan nuevos detalles. Después de algunos ciclos, el recuerdo original se sobrescribe. Un buen ejemplo de sobreescritura en la vida real es el caso de los testimonios de testigos presenciales, donde escuchar la versión de otra persona sobre los hechos puede cambiar la forma en que tú mismo los recuerdas. Desafortunadamente, a diferencia de una computadora, donde se pueden deshacer cambios o crear copias de seguridad, el cerebro actualiza constantemente los recuerdos de forma permanente, sin guardar los originales. Errores de segmentación. Piensa en un número de teléfono que hayas memorizado. Lo más probable es que, si lo dijeras en voz alta, pronunciarías los números en grupos en lugar de individualmente. 212. 3.456.890 es más fácil de recordar que 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 en sí. Bien, el cerebro humano es capaz de almacenar grandes cantidades de datos,
la memoria de trabajo es bastante limitada. Por eso, utiliza un método conocido como segmentación, que consiste en almacenar grandes cantidades de información en grupos o segmentos más pequeños, en lugar de individualmente, para maximizar la memoria a corto plazo. Ahora bien, aunque la segmentación es eficiente, no es perfecta. A veces, estos segmentos se pueden mezclar y de repente, un desconocido te llama preguntándote quién eres, cuando jurarías que es el número de un amigo. Los errores de segmentación pueden ocurrir por muchas razones, desde segmentos mal estructurados hasta segmentos demasiado amplios. Recuerdos reprimidos. ¿Alguna vez has tenido una reacción emocional intensa hacia una persona o un lugar, pero no recuerdas conscientemente por qué? Podría tratarse de un caso de memoria reprimida. Tu cerebro puede bloquear ciertos recuerdos en una parte oculta de tu mente. No los borra, sino que los hace inaccesibles. Generalmente, el cerebro hace esto con recuerdos de experiencias muy traumáticas como una forma de protegerte de una sobrecarga emocional. Estos recuerdos pueden resurgir al exponerse a desencadenantes o mediante terapia, pero cuando lo hacen, no siempre se puede confiar en los recuerdos reprimidos superficiales, ya que el cerebro es conocido por distorsionar los recuerdos e incluso crear falsos, como hemos visto en publicaciones anteriores. ¿Cuál de estos fallos de memoria experimentas con más frecuencia y cuál te frustra más? Cuéntame en los comentarios. Y si te pareció fascinante este video, no olvides darle a me gusta. Suscríbete y compártelo con alguien a quien le gustaría explorar este extraño mundo de la memoria contigo. Gracias por ver el video.